Quiero recordarles que Piedra Santa tiene el concurso Cuéntame tu cuento. Es un proyecto en el que los niños y niñas aprenden técnicas básicas de escritura e ilustración y se les guía también para escribir y publicar su primer libro. Van a tener la oportunidad de experimentar el proceso editorial desde la firma del contrato, la autoría, la edición, el diseño, la impresión, hasta la exposición y venta de sus obras en la Filgua de este año. Las inscripciones cierran este 16 de abril, así que corran a inscribir a sus hijos y tiene un costo de solo $325. Para más información visiten piedrasanta.com o pueden escribir o llamar al teléfono 5966-1372. Piedra Santa, siempre trayendo literatura y libros para ustedes y sus hijos. Hola, somos Tangente, bienvenidas a un episodio más. Hoy teníamos un tema... Claro, ¿verdad, Marielos? Sí, teníamos ya un tema habíamos directo muy importante que lo vamos a abordar, que queremos hablar de reforma electoral, queremos hablar de qué pasó en la CAME, queremos hablar de qué vamos a tener en el próximo proceso electoral y también de cómo evitamos un proceso electoral como el que vivimos el año pasado. Esas dos cosas creo que van amarradas y son muy importantes hablarlas, pero la coyuntura nos dio un par de temas para hablar. Entonces les voy a presentar quienes están aquí conmigo. Ya presenté a Marielos. Marielos, ¿cómo estás? Muy bien, muy entusiasmada de celebrar el primer aniversario de Tangente. Gracias. Así y que Ale, felicidades. ¿Qué Ale, tal? ¿Qué tal, Marielos, Luismi? Sí, un gusto volver a estar aquí por segunda vez. Y sí, aquí celebrando el aniversario de Tangente, que ya es mañana, ¿no? Sí, están, por cierto, invitadas a mañana en la Poporopera. La dirección no la tengo, pero por ahí Carlos la tiene. A celebrar. A celebrar, sí, el primer aniversario de Tangente. Va a haber venta de souvenirs, por cierto, miren, ya tenemos nuestras tacitas aquí nuevas, miren, tan bonitas. Y para los que están oyendo. También, para los que están oyendo, es una taza. Tenemos nuestras bolsas también y playeras, ¿verdad? Que pueden comprar mañana en el evento y después van a estar en la venta también, pero mejor si se llegan mañana. La entrada es gratis, completamente gratis, en la Poporopera en zona 1. Y va a haber un conversatorio con las personas que participan en Tangente, va a haber una sección de comedia también con la gente de Colectivo Guasa y luego música a cargo del Vampiro Sabanero, cumbia. Eso. Vampiro Sabanero, sí, va a estar alegre, yo no voy a estar, estoy de pésame, estoy así Yo sí triste. voy a estar. Sí, ustedes sí van a estar, pero yo estoy así muy triste porque tenía algo planificado y bueno, no voy a estar, pero bueno, celebran en mi honor, pero gracias. Si tienen una reunión próximamente, recuerden que Cocina y Más, nuestro queridísimo patrocinador, es una empresa de catering para eventos sociales, académicos, corporativos que ofrece opciones premium de comida, también servicio de meseros y demás para sus eventos. Tienen eventos especiales para diferentes ocasiones y pueden cotizar el servicio a través del WhatsApp 59 23 91 98. Recomendadísima la comida de Cocina y Más aquí en Tangente. Triste, ya, cierro el momento triste del para que arranquemos. Entonces, hablemos así rapidísimo, par de pincelazos de coyuntura. El primero es que ahorita, hace unas horas, el gobierno, en una conferencia de prensa extensa, que por cierto, tuvo así como CICIG vibes, no sé si les dio a ustedes un poco eso, ¿verdad? Explicó la denuncia que hicieron por el caso de la compra de las vacunas Sputnik. Ustedes recordarán la controversia alrededor del caso de las vacunas Sputnik. Hay cosas interesantes que salen de la conferencia de prensa. La primera para mí creo es que la denuncia ahorita por el momento es en contra de la exministra Amelia Flores, la exministra de Salud, por la compra de las vacunas. Irregularidades que se señalaron, primero que se hizo la compra, no se hizo directamente con el proveedor de las vacunas, sino que a través de una empresa intermediaria. Eso lo habíamos escuchado en su momento, gracias a las investigaciones del extinto periódico. Luego también que se le pagó una comisión a esta empresa intermediaria, una empresa intermediaria rusa, ¿verdad? Lo cual no tiene ni pies ni cabeza, o sea, totalmente ilegal, decía hoy el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, sí, en la conferencia de prensa. Y luego también que no se hizo, al parecer, una búsqueda de más proveedores de las vacunas, sino que la negociación se hizo directa con esta empresa intermediaria y luego pues las irregularidades alrededor. La conferencia de prensa está ahí por si quieren, pero no sé, algunas impresiones de ustedes de este tema, primer tema que me parece interesante. No sé, Marielos o Ale. Le voy a ceder la palabra a Alejandro. Muchas gracias. Pues sí, definitivamente eso es... Ahí sí que esto es lo que para las personas que
les encanta abogar, ya hablando de temas internacionales, por el mundo multipolar y, este es tu tema, ¿vale? y el Es sur global. Así, pues así es, hacer negocios con el mundo multipolar y con el sur global. Al final son muy negocios a lo Hollywood, ¿no? Sí. En las películas con intermediarios, siempre de forma anómala, y que, si mal no recuerdan, cuando estuvimos durante la pandemia, la ministra, a la hora de que se le cuestionaba a la exministra, cuando se le cuestionaba sobre el contrato, ella mencionaba que Guatemala había firmado ciertos non-disclosure agreements, estos tratados de confidencialidad, donde no se podía revelar información de vacunas que estaban siendo pagadas con nuestros impuestos. Entonces, ese fue un problema, y que de hecho varios países que hicieron compras con tanto la vacuna Sputnik como con la vacuna china, con Sinovac, tuvieron problemas muy similares, no solo con tema de contrataciones, sino que también con la proveeduría de las vacunas y el cumplimiento de los contratos, porque la plata se pagó, pero las vacunas hubo mucho problema con el tema de los plazos, de las cantidades, etcétera, etcétera, y que al final fueron nuestros cooperantes tradicionales los que terminaron salvando el tema de la pandemia, con donaciones en temas de cadenas de frío, con el tema de las vacunas. Y que si las vacunas Pfizer, las que sí te permitían tener acceso también a tu socio comercial más importante, que era Estados Unidos. Yo diría 3 cosas con respecto a esto. Primero, me parece que finalmente están de alguna u otra manera resolviendo esa demanda ciudadana de tener a alguien que abogara por estos casos de corrupción que vivimos durante la administración anterior, y que ante la ausencia de la fiscal general y ante la ausencia de otros actores independientes dentro del Estado, no había quien realmente viniera y pusiera estos casos sobre la mesa y acusara sobre lo que estaba sucediendo, ¿verdad? O sea, sabíamos qué era lo que estaba pasando, pero no había una institución ni una política de alguna institución independiente que dijera, se va a investigar y se está pidiendo que se haga justicia. A ver, ya estamos teniendo eso. 2, el otro tema importante me parece que estamos, y quiero citar un poco las declaraciones de Bernardo Arévalo, el presidente, hoy en la mañana, donde decía: sé que se sienten frustrados porque no empezamos a dar carpetazos sobre la mesa y empezamos a sacar a la gente a las patadas, pero esto no es una carrera de 100 metros planos, es una maratón. Esto es una partida de ajedrez, y creo que Alejandro tiene unas declaraciones con respecto a eso. Sí. Pero yo te diría que lo que me parece que estamos viendo también ahorita es de que nos tienen que hacer saber a la población de que ha sido difícil posiblemente para ellos arrancar, porque encontraron el Estado y las instituciones en una situación muy mal, ¿verdad? Entonces necesitamos que nos comuniquen eso. Necesitamos ahora. O sea, si van a decir, nos ha costado arrancar, explíquenos por qué. Y quiero hacer esa comparación, por ejemplo, durante la campaña, donde una de las cosas que creo que cautivó a las personas para que finalmente votara por Semilla es de que veían a la gente haciendo sus propias mantas, los veían despertarse, los veían todo ese proceso. Y ahora posiblemente lo que quiere ver la gente es, cuéntenos cómo encontraron eso. O sea, cuéntenos quiénes estaban contratados, cuéntenos qué corrupción estaba pasando, ¿verdad? Entonces, no solo es los carpetazos, pero también comunicar por qué ha sido lento ese arranque del gobierno, para de alguna u otra manera como que tener empatía de esta lentitud. Y el tercer punto que me parece importante es de que los primeros casos que estemos viendo sean con respecto al sistema de salud. Yo ayer igual, en mi experiencia que tuve de acompañar a una persona a donar sangre en el San Juan de Dios a las 4 de la mañana, me hace pensar, y lo vuelvo a repetir, si debe existir un legado del presidente Bernardo Arévalo y si debe elegir un solo tema, tiene que ser el rescate del sistema de salud público. Ese debe ser su gran batalla, y en la forma en que ellos concentren sus esfuerzos, no solo en recursos, no solo en dignificar la profesión, pero también con respecto a la Comisión Nacional contra la Corrupción, dedicarse a cerrar esos espacios que inhabiliten futuros casos de corrupción si ellos ya no van a estar en el gobierno. Y tercero, estas son las batallas que valen la pena pelearse, ¿verdad? Si te vas a pelear con los sindicatos, que sea acá. Si te vas a pelear con las redes políticas clientelares, que sea acá. Si te vas a pelear con la antigua política o la política tradicional, que sea acá. Porque esta pelea vale la pena, y vale lo suficientemente la pena porque está salvando vidas. Sí. Dentro de este tema, este caso es grande y es una brasa caliente que le están pasando al otro actor importante de la coyuntura nacional, que es el Ministerio Público, ¿verdad? Sabemos que hay una intención del Ministerio Público de no investigar
casos relacionados al gobierno anterior. Eso está clarísimo. Hay 2 casos que son los más sonados. Uno es el caso de las vacunas y otro es el caso de la famosa alfombra rusa, ¿verdad? Que son en parte los casos que provocaron o que dieron vida a ese gran protagonismo que tuvo Consuelo Porras durante el gobierno anterior. Y que también, en cierta forma, dieron muerte al periódico y pusieron en la cárcel a José Ramón Zamora. O sea, es un poco... y sacaron a Juan Francisco Sandoval de la FESI, ¿verdad? O sea, bueno, digamos... y recordemos que también la designación en contra de Miguel Martínez y con la ley Magnitsky menciona precisamente el caso de las vacunas. O sea, aquí estamos entrando a temas grandes y esto posiblemente, yo creo que sin el posiblemente, esto va a terminar tocando a Miguel Martínez y posiblemente también al presidente Yamatei, aunque recordemos que él tiene inmunidad en este momento por ser diputado del Parlacén, pero es un caso grande, casi que, no le voy a llamar caja de Pandora porque eso ya está usado, ¿verdad? Ya lo usaron, pero digamos es un caso que tiene implicaciones simbólicas del gobierno anterior, que va a ser el Ministerio Público. La pregunta es un poco obvia, ¿verdad? Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Será que, porque sí creo que este sí es un golpe importante al Ministerio Público? No, totalmente. Y creo que para agregar una mini tangente ahí es precisamente que ya hay una denuncia de 2021, precisamente en la FESI. Y ha habido avance cero, ¿no? Ahí sí que, como un meme que puse ahí en Twitter de Dune, de las Bene Gesserit, que sus planes se miden en siglos, ¿no? Parece que las investigaciones del actual FESI, pues, a menos que tenga que ver con los resultados electorales, que esas son rápidos. Esas investigaciones son express, pues parece que esa denuncia de 2021 no camina. Y ahí está parqueada, porque vemos que las prioridades de la FESI hoy son otras. Y parece que todo va encaminado a tratar de seguir con la intentona golpista del año pasado, que afortunadamente fracasó, pero parece que todo va en la línea de que todos los casos que se presenten, que tengan que ver con actos de corrupción y contrataciones anómalas en el gobierno anterior, pues no se les está dando seguimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Digamos, este nuevo caso o digamos esta presentación que hace el actual gobierno con el caso de las vacunas, va a servir para presentar un nuevo caso, para sumarse al expediente del caso de 2021. ¿Qué va a pasar ahí, no? Entonces, habrá que ver también cuál va a ser la reacción desde Gerona. Posiblemente, y nos anticipamos a creer que posiblemente no va a pasar nada. Y van a alegar independencia, autonomía, lo que suele hacer siempre el Ministerio Público a nivel de comunicación. Entonces, vemos que se presentan las denuncias, que es muy bueno, y creo que en términos de comunicación, que es creo que es lo que la ciudadanía le está exigiendo al gobierno, que actúe y que, bueno, sí, hay que levantar, y esto de hecho lo platicaban en el programa con Javier y Mercedes esta semana, a principios de semana, era precisamente el tema de la comunicación. Ok, sí, obviamente no vamos a transformar en 100 días 20 años de abandono institucional y de debilitamiento institucional, pero sí sería importante en términos de comunicación, en comunicación política, que por lo menos le puedan demostrar a la ciudadanía, miren, así es como estamos encontrando las instituciones y estamos haciendo esto para empezar a enderezar el rumbo de este deterioro institucional y el abandono de más de 20 años. Eso creo que es la gran tarea pendiente que tiene el gobierno, sumado a las acciones concretas que sería por lo menos poder garantizar la atención hospitalaria en el tercer nivel, ¿no? De no tener que llegar a las 4 de la mañana. Y hoy una viceministra hizo un montón de explicaciones técnicas en otro programa de radio, pero al final del día, ¿qué va a pasar con todo eso, ¿no? ¿Cómo eso se va a transformar en acciones concretas que permitan que, por ejemplo, el día de mañana que cualquier persona vaya a donar sangre para un familiar que está en el hospital, pues no tenga que llegar a las 4 de la mañana para que la vayan atendiendo casi a mediodía, ¿no? Entonces es muy importante que el gobierno pueda comunicar eso y que mejore su comunicación sobre lo que está haciendo. Sí, yo te diría, depende. Si la denuncia es en contra de la ministra únicamente, la ministra Amelia, me parece que el Ministerio Público podría moverse. ¿Por qué? Porque ella no es partícipe de ese sistema o esa rosca tan profunda que es la que ha permitido que Consuelo se sostenga dentro del Ministerio Público y dentro de la coalición política dominante que sigue tratando de volver a tomar control de las instituciones. Entonces, de alguna u otra manera quisiera posiblemente el MP decir sí, vamos a investigar y solo se dedique exclusivamente a la investigación de la ministra, pero digamos, si la información que están presentando
evidencia y se compagina con lo que ya dijo el Departamento de Estado al momento de señalar a Miguel Martínez con la Magnitsky, de que él estuvo involucrado, entonces ahí yo creo que sí ponen una situación complicada a la fiscal general y que va a ser evidente su inhabilidad porque hay un conflicto de interés, porque hay un deseo de no poner en riesgo quienes han ayudado a que ella se mantenga en su posición y ella decida no investigar y el MP decida no investigar. Por eso digo que depende. Depende qué tan lejos va a llegar lo que está diciendo el procurador en este momento y depende de si esto solo se queda con la ministra o hay más personas y otras redes clientelares corruptas involucradas. Y creo que eso va a determinar si el Ministerio Público se involucra o no. Recuerden que Transdoc, patrocinador de este espacio llamado Tangente, es la feria permanente de empleo. Es una página, un servicio que cumple las funciones de una oficina de recursos humanos. Si ustedes quieren tener acceso a los mejores CVs dirigidos hacia espacios específicos que ustedes tengan que cubrir dentro de su empresa o ustedes son una persona que está buscando empleo, pueden entrar a transdoc.com y buscar esas oportunidades de empleo que están ahí para ustedes o adquirir los servicios de transdoc.com si son una empresa y quieren contratar personas a través de contáctenos@transdoc.com. Visiten transdoc.com para ver todas las opciones de servicios que tienen para ustedes. Para mí está claro que en este partido de fútbol o de ajedrez, decía el presidente comunicacional que están jugando con el Ministerio Público, donde el Ministerio Público parecía estar ganando las últimas movidas, porque toda esa tarea de lavarse la cara, esa tarea de buscar aliados, de tomarse fotos con medio mundo, en la que estaban, parecía que les estaba dando como queriendo vender la idea a la población de que podían coexistir el gobierno de Bernardo Arévalo con la administración de Sandra Torres, perdón, ahí vamos a hablar de ella también, con la administración de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público, pero sí creo que es una movida importante en el juego de ajedrez del gobierno. Yo creo que lo que hay que regresar y repetir una y otra vez, porque es lo que sucedió, es que durante la vigilancia, supuesta vigilancia, la eterna vigilancia de la fiscal general, pasaron casos de corrupción que le costaron la vida a personas. Pasaron casos de corrupción que endeudaron al gobierno, pasaron casos de corrupción que son significativos y son sumamente, ¿cómo decirlo?, exagerados hasta que generan asco. Sí. Y que no hizo nada, absolutamente nada. Entonces, si eso es lo que se va a lograr comunicar con este caso, y nos va a volver a revivir ese sentimiento de recordarnos que la impunidad con la que se manejó el gobierno de Alejandro Yamatei es gracias a la fiscal, creo que van a poder avanzar mucho en términos comunicacionales y en términos de poder. Me parece que también la fiscal se quedó trabada, o el equipo de estrategia política de la fiscal se quedó trabada con el hecho de querer tomarse fotos, ¿verdad? O sea, te imaginas tomando... Esa estrategia se agota. Se agota, exacto. La primera, la segunda funciona. Ya 5 veces, 6 veces fotos con unos y otros, tratando de decir que tenés el beneplácito de las personas y de las instituciones, creo que tampoco, ¿verdad? Entonces, eso ahí yo creo que ya no tienen tanta fuerza ni tanto ímpetu como tenían al inicio. Yo creo que por la magnitud del caso, y sabemos que tenemos un Ministerio Público que le gusta mucho responder comunicados así, con un lenguaje jurídico tan bonito, ¿verdad? Probablemente tengamos alguna respuesta entre hoy y mañana. Estaremos atentos de la noticia. ¿Algún video, algún elocuente video de 7 minutos o algún funcionario de Public Ministry Informs? Bueno, un TikTok le duró nada más, ¿se acuerdan? El TikTok que sí, que malísimo, veía. Donde veía para arriba. Bueno, cambiemos de tema para hablar de la otra gran aliada de Alejandro Yamatei, que es Sandra Torres, hoy sí, ¿verdad? Ayer sale Sandra Torres con un video que no hizo tanta bulla, creo yo, un poco, ¿verdad? Pero un video que a mí me dio risa, voy a confesarlo. O sea, me dio mucha risa escuchar a los supuestos sicarios de Sandra Torres, que primero cómo obtuvo esa llamada, ¿verdad? Esa es la primera gran pregunta. Luego lo otro que dice, confiesan todo el plan de que supuestamente quieren hacerle algo a una señora, dicen ellos, refiriéndose a ella supuestamente, o eso dice ella, y al final dicen, pero no hablemos todo esto por teléfono vos porque nos pueden cachar. O sea, ok, ya lo habían hablado todo, pero bien. Entonces ella denuncia un plan para asesinarla, supuestamente, ¿verdad? Pero vamos al fondo del asunto, ¿verdad? Que es el control de la UNE, ¿verdad? Vamos al tema de los partidos políticos del que vamos a hablar también después.
hay una pelea durísima por el control de la UNE, que es el partido más grande, el partido con más afiliados, el partido de los últimos años más exitoso, no sé si me corregirán, pero digamos, electoralmente más exitoso de los últimos años. Yo venía con esa idea al inicio, porque creo que hemos pecado los politólogos y los analistas políticos de repetirnos una y otra vez que la UNE es el único partido institucionalizado, y creo que lo que estamos viendo ahorita precisamente desmiente esta teoría que nosotros habíamos venido arrastrando, ¿verdad? Porque precisamente el hecho de que no esté institucionalizado hace y provoca que la dueña del partido, hablemos lo que es Sandra Torres, se obsesiona en no querer perder ese control, porque han así sido los partidos por muchos años, ¿verdad? No estamos hablando de un partido institucionalizado donde hay una competencia para ver quién dirige la Secretaría General o el Consejo Nacional del partido político. No hay ni siquiera una competencia entre dos planillas, a pesar que la ley electoral y de partidos políticos te lo solicita. Entonces, creo que lo que estamos viendo acá es de que sí está debilitado en comparación del esfuerzo anterior de un grupo que también tenía control de la UNE, que es ahora vos, porque hoy no está cogobernando Sandra Torres. A diferencia de las dos administraciones anteriores, donde había quedado en segundo lugar, pero su cuota de poder se mantenía sumamente alta, y lo vemos en las resoluciones favorables que obtuvo del sector justicia para volver, primero para salir de la cárcel, después para volver a tomar control del partido político, y tercero para postularse una tercera vez, a pesar de que habían cosas con respecto a las asambleas que no estaban bien. Entonces, aquí hay un escenario diferente a como cuando el grupo de Orlando Blanco, Carlos Barreda, Mario Taracena y Óscar Argueta quisieron e intentaron robarle el partido a Sandra Torres. Ahí me parece que el error fue ellos creer que iban a poder salirse con la suya, volverse ambiciosos, y cuando lo que tendrían que haber hecho era matar el partido cuando lo podían hacer. No lo matan, se lo quitan y terminan construyendo voz. Ahora Adín Maldonado tiene un escenario completamente diferente, ¿verdad? O sea, Sandra Torres no está cogobernando con Bernardo Arévalo como lo hizo con Alejandro Yamatei y con Jimmy Morales, y Adín de alguna u otra manera sí tiene una alianza con el bloque oficialista para poder pasar cosas dentro del Congreso, ¿verdad? No es una cogobernación, ¿verdad? Porque no tiene esa influencia sobre el presidente y sobre el Ejecutivo, pero sí tiene una alianza con la bancada oficialista Semilla, que sí de alguna u otra manera lo pone en una posición de ventaja por encima de Sandra Torres, ¿verdad? Y recordemos que las asambleas que han hecho en las últimas semanas vuelve a reiterar la mayoría que él tiene dentro del partido y que sigue moviendo los votos necesarios para la agenda que a él le interesa y que de alguna u otra manera en ciertos puntos se compagina con el bloque Semilla. Entonces, recapitulando y ya dándole la palabra a Alejandro, me parece que más que nunca es esta la oportunidad para Adín, para Inés, para quitarle y arrebatarle el partido a Sandra Torres, porque se encuentra en una posición de vulnerabilidad y muy diferente a como estaban en las últimas dos administraciones. ¿Es el fin de Sandra Torres? En la UNE. Posiblemente en la UNE, a menos que yo veo digamos, quisiera hacer un matiz ahí con Marielos, ¿no? Porque parece que la carta de Sandra Torres ha sido siempre la Corte de Constitucionalidad. Sí. Vemos que cuando fue esa disputa con lo que ahora es la bancada Voz, con, digamos, estos cuadros caciques territoriales y caciques partidarios, Orlando Blanco, o sea, no estamos hablando de novatos, ¿no? Estamos hablando Mario Taracena, que está desde la primera legislatura en el Congreso de la República, perdieron ese pulso con Sandra Torres al final en la Corte de Constitucionalidad. Entonces yo diría que posiblemente Sandra Torres preferiría ella misma matar el partido antes de perderlo. Sí. Y que posiblemente vemos que hoy ayer con su anuncio en TikTok, que, ojo, curiosamente en TikTok tiene los comentarios bloqueados. Es bastante curioso. Así pasó toda la campaña, ¿no? Ajá. Tal vez de repente doña Sandra saca algún comunicado reconociendo los resultados, porque pues, seguimos esperándolo. Sí. Hasta desde la fecha, el 20 de agosto. No sabemos qué piensa. No sabemos qué piensa al respecto, pero sí es preocupante, ¿no? Al final, el cómo se ha venido debilitando la Unidad Nacional de la Esperanza, vemos, y se relaciona completamente con hoy el tema de la reforma electoral, que al final la iniciativa que va a discutir la Comisión de Asuntos Electorales va a ser la de la UNE, pero ojo, la UNE, porque ahora está la facción sandrista, que digamos es a diferencia de en otras ocasiones, donde digamos había, sobre todo en la legislatura anterior, que estaban mitad, digamos, en relación de números con
la facción de Orlando Blanco y Carlos Barreda y compañía, hoy, pues la facción de Sandra dentro de la UNE es minoritaria. Perdió prácticamente más de 20 diputados y actualmente parece más, y de hecho hay un comunicado también, y disculpen ahí las mini tangentes, ¿no? Un comunicado hoy de Nadia, que es la jefa de la bancada de nosotros, que también, la hija de Sandra Torres. La hija, una de las hijas de Sandra Torres que están en el Congreso actualmente, pues emitiendo un comunicado preocupada por la situación de la amenaza a la secretaria general, a la integridad de la secretaria su mamá, general. digamos, sale apoyándola. Exactamente, pero ahí vemos que prácticamente la bancada nosotros termina siendo un satélite de la UNE sandrista. Entonces, al final del día, parece ser que la propia Sandra pueda dejar morir el partido y tal vez de repente ver cómo se reacomoda con Rudy Guzmán ahí en nosotros, posiblemente para un periodo electoral 2027. Pero yo creo que Sandra, al menos en la UNE, posiblemente ya esté la carrera llegando a su fin, pero hay Sandra para rato. Como bien dijo Mario Taracena en uno de los episodios aquí en Tangente, la eterna candidata y posiblemente va a seguir siendo la eterna candidata. La frase de Taracena, ¿no? Que dice que en su epitafio. En su epitafio va a decir, aquí yace la presidenta. La futura presidenta de Guatemala. Sí, eso es muy buena anécdota, pero a ver, para ir cerrando este tema y dar paso al siguiente también. Alguien me decía hoy, Ben Keiching hoy en Por favor no se enoje, me decía que él había escuchado que alguien decía que la diferencia entre cuando le quisieron quitar el partido a Sandra Torres la vez anterior, digamos el grupo de que lo que hoy ahora es Voz, con ahora, es que Sandra en ese entonces tenía el apoyo de los diputados distritales, ¿verdad? Y el que no tenía era el apoyo de los diputados de lista nacional, que eran mucha de la gente de Voz. Y hoy la cosa se volteó, porque hoy Adín Maldonado e Inés Castillo tienen el apoyo de los diputados distritales, digamos, siendo ellos parte de ese grupo, y eso le ha quitado a Sandra mucha de su base. O sea, la base esa clientelar que tenía, que le apoyaba, y hoy sí se está enfrentando, y además que también se está enfrentando a su principal financista, porque una investigación de no ficción decía que Adín Maldonado había sido el principal financista de la campaña de Sandra Torres el año pasado. Entonces, hoy sí peligra la fuerza de Sandra Torres, y la otra es que también Adín Maldonado e Inés Castillo, como bien lo decía Marielos, tienen mucho más agarre dentro del Congreso, que va a elegir cortes, ¿verdad? También, que eso es un tema importante, y Sandra no tiene nada de eso ya. Sí, te diría dos cosas ahí. Uno, va a depender de la relación y la influencia que vaya a tener Gustavo Alejos en esta próxima elección de Cortes. Recordemos que ya básicamente está fuera, sigue activo, sigue moviéndose, y él definitivamente hay que tener de cerca qué tipo de influencia va a tener sobre las Cortes y si le va a ganar a la influencia que vaya a tener, por ejemplo, Adín y su grupo. Entonces, eso es clave. Lo otro, como te decía, la raíz de que esté perdiendo el poder de los diputados distritales es porque ya no cogobierna. Antes tenía de alguna u otra manera una influencia sobre los diputados y sobre las alcaldías, porque eso les permitía a ellos optar a recursos, a optar a gobernaciones departamentales y optar a, digamos, a la repartición transaccional que tenían los diputados a la hora de votar a favor del partido oficial Vamos o del partido oficial FCN. Eso ya no lo tiene ahora. Hay que recordar también de que a diferencia de los dos últimos procesos electorales, Sandra no obtuvo el mayor número de alcaldías porque lo obtuvo Vamos en esta ocasión. Bueno, entonces ya vemos esa disminución. Y segundo, también su bancada disminuyó en proporción enormemente si lo comparamos con las elecciones del 2019. Entonces, me parece que lo que hay que ver, porque todavía no podríamos decir que está sentenciada de que Sandra Torres finalmente ya no la vamos a ver competir en las próximas elecciones. Esperaría yo que ya no. Esperaría que ya no ver a muchos de los candidatos que participaron en la 2023 como candidatos presidenciales. Pero hay cosas que van a pasar y que todavía le pueden dar un poco más de oxígeno a su lucha, que es lo que te decía, la elección de Cortes y a partir de la influencia con Gustavo Alejos y de alguna u otra manera que tanto logre moverse también para la designación de gobernadores departamentales. Y finalmente, no solo tiene el apoyo de la CC, también tiene el apoyo del Tribunal Supremo Electoral. También hemos visto que ha tenido ese favoritismo. Entonces, ahí vamos a ver. Hay que ver qué pasa. El peso en el registro de ciudadanos, pero que ojo también con todos los cambios que han habido ahorita y toda la reconfiguración que el MP ha forzado en esa presión con la intentona sobre el tribunal, habrá que ver también
cómo va a actuar el registro de ciudadanos en favor de Sandra Torres. Porque recordemos que primero, antes de llegar a la CC... Primero es ahí, ¿verdad? Sí, y que en términos de aritmética, cabal, como bien mencionaba Marielos, Sandra Torres ha perdido por completo los números. O sea, realmente ahora, sobre todo a sus aliados de Vamos, pues realmente ya no tienen tampoco esos incentivos para echarle la mano a doña Sandra, ¿no? Digamos, a la hora del pleno, por ejemplo, en la disputa por, digamos, el tema de la bancada, etcétera, porque uno, no tienen ni los números y dos, precisamente, ahí sí que el pulso y el sartén lo tienen, ahí sí que por el mango, Adi Maldonado e Inés Castillo. Faltan muchas cosas, pero habrá que ver si nos estamos enfilando hacia una próxima elección en donde Sandra Torres ya no llega a una segunda vuelta, ¿verdad? Porque sin la estructura partidaria de la UNE puede ser que ella pierda esa capacidad que ha tenido de consistentemente llegar a una segunda vuelta y perder, pero llegar, ¿verdad? Que ha sido su gran atractivo como candidata hasta ahora. Recuerden que nuestro queridísimo patrocinador San Miguel, Madera San Miguel, tiene madera de expertos. Si ustedes quieren encontrar cualquier tipo de material relacionado a madera para sus proyectos de carpintería o cualquier remodelación que quieran hacer en su casa, pueden visitar San Miguel en cualquiera de sus múltiples tiendas que tienen a lo largo de todo el país. También pueden llamar al PBX 2268-0808 o visitar la página también sanmiguel.com, en donde encontrarán pues sus ubicaciones y también los servicios, los productos que tienen disponibles y servicios también. Visiten San Miguel, que tiene madera de experto. Pero vamos a cambiar de tema. La crisis de un partido político nos lleva hacia el tema que originó el programa, pero que le dimos un poco de salsa ahí para que se pusiera más alegre, que es reforma electoral, ¿verdad? Hay un mandato en la ley electoral de hacer una revisión de la ley después de cada proceso, ¿verdad? Esa revisión se hace también a través de un espacio que se llama la CAME. Cuéntenme qué es la CAME. Ustedes estuvieron presentes en la CAME proponiendo y pues tratando también de entender qué pasaba adentro, pero cuéntenme un poco cómo lo vivieron y no sé si quién quiere, tal vez Ale, que estuviste ahí, creo que picando piedra, ¿verdad? En todo sentido, y después Marielos para agregarle un poco al tema. Dale. No, súper bien, sí. De hecho, la Comisión de Actualización, Modernización Electoral, conocida como la famosa CAME, se da. Y aquí vemos nuevamente el legado de la UNE. Después de la reforma electoral de 2016, que fue la reforma liderada e impulsada por Mario Taracena, que de hecho, nuevamente, a la audiencia, si quieren entender un poquito más de ese contexto y de qué estaba pasando en ese entonces, regresen a la entrevista de Daniel con Mario Taracena. Y él les podrá explicar ese contexto, ¿no? De que llegaba a asustar con que le habían dicho que las instrucciones venían en inglés y hay muchas anécdotas cómicas de esa reforma. No sé si se recordarán de Delia Bach, la exdiputada Delia Bach, gritando con su abrigo de piel, no sé si era Gucci o Yves Saint Laurent, no me acuerdo qué marca era de diseñador, pero ella gritando, despotricando con que Mario Taracena los había engañado con el tema del transfugismo, pues precisamente dentro de los cambios que pasan dentro de esa reforma electoral, cuando Mario Taracena todavía estaba dentro de la Unidad Nacional de la Esperanza, era uno de los cambios precisamente que después de cada proceso electoral se hiciera un proceso de revisión de cómo nos fue en el proceso y que se abriera un espacio para poder hacer reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que es el artículo que se agregó, el 256 y el 256 bis, sobre todo para quienes les encantan las leyes, ahí en la ley electoral y de partidos políticos, y que habla precisamente de que se debe revisar el proceso e iniciar con todo el tema de las reformas. En ese sentido, rápidamente, lo que busca es básicamente que organizaciones sociales, académicas y políticas presenten sus propuestas y que se discutan, ¿no? Y esa lleva varias fases, pero vamos a ir hablando más adelante de las fases y todo de la CAME. Mario, ¿por qué es necesario hacer este proceso de reformas después de cada proceso electoral? ¿Es común esto? Sí, contexto. Sí. Así es en el corte. Dale. Tangente. Estas reformas y la primera gran reforma se da en el 2016. Recordemos qué pasó en el 2015, ¿verdad? Las manifestaciones masivas, el deseo de que personajes como Manuel Valdizón y como Alejandro Sinibaldi, que eran millonarios en sus campañas, no participaran o hubiera una fiscalización mucho mayor por parte del Tribunal Supremo Electoral.
Entonces, esto termina empujando unas discusiones que ya venían en el 2015 a que finalmente se aprobara una serie de reformas en el 2016 cuando Mario Taracena era presidente del Congreso. Y esas reformas básicamente respondían al clamor coyuntural de ese momento. Y te digo por qué. Bueno, primero porque se aprobó el voto nulo. Recordemos que había un descontento generalizado de que ningún partido político lo representaba y de que querían que se repitieran las elecciones. Se aprueba un voto nulo que no necesariamente termina de convencer a quienes están promoviendo eso en el 2015, porque se aprueba, pero no necesariamente te obliga a repetir las elecciones con nuevos candidatos. Luego tenemos el castigar el proselitismo y hacen esa distinción entre lo que era campaña anticipada y campaña electoral, y eso provoca precisamente que Roberto Arzú, por ejemplo, no hubiera podido participar en las elecciones del 2023. Provoca también el cambio del proceso electoral o de la votación en sí, que era antes en septiembre a junio, y la segunda vuelta en noviembre, y entonces empezamos a entrar en una de las transiciones más largas del mundo, ¿verdad? O sea, es una transición política de 6 meses, lo que genera una doble legitimidad porque tenés a un presidente que todavía está en funciones y a un presidente electo que de alguna u otra manera provoca esas crisis políticas. Durante la transición de Jimmy Morales y Alejandro Yamatei se dio la aprobación del tercer país seguro, y se dio la aprobación de alguna otra política que en ese momento Alejandro Yamatei dijo, yo estoy en desacuerdo con esto y cuando llegue lo voy a quitar. Si regresamos al 2023, nos recordamos que esa transición política generó demasiadas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo teníamos a un presidente, Alejandro Yamatei, con mucha influencia sobre lo que estaba sucediendo y que de alguna u otra manera minaba la legitimidad del presidente electo Bernardo Arévalo. Y luego también tenemos la fiscalización del financiamiento, el cambio que el sector privado pues todavía sigue diciendo que esto no debería ser así. Tenemos la exposición equitativa a medios, el tema del transfugismo y la competencia que estaban tratando de promover dentro de los partidos políticos para que hubiera una democracia interna. Entonces, si te das cuenta, esas reformas del 2016 respondieron mucho a cosas coyunturales. Y luego en el 2018 inicia otro proceso de reforma que no termina de aprobarse, pero que sí pasa a la Corte de Constitucionalidad para que se discutiera y se dijera su opinión constitucional, porque recordemos que la ley electoral es constitucional y por ende necesita la aprobación de la ACC. Y esas reformas pues ya hablaban un poquito más profundo sobre temas de subdistritos, sobre el tema de la representatividad en cuanto a los listados abiertos o no, o los listados mixtos como ellos la llamaron. Entonces, eso es lo que vimos en contexto. Estos son los antecedentes. Ahora, con lo que estamos viviendo en esta CAME, creo que también estamos volviendo a cometer los errores de tratar de solucionar temas coyunturales, pero también se dio discusiones que son un poco más profundas y que hablan, como dice, modernización, que es un poco lo que nosotros desde Ciudadanía Celeste promovemos, la modernización de la ley electoral de partidos políticos a partir de la actualización de procesos que pueden hacerse de manera digital y que reducen la discrecionalidad y que reducen de alguna u otra manera también los costos para que la gente pueda organizarse y para que la gente pueda ejercer plenamente sus derechos. A ver, creo que hay, como decía Marielos, hay dos cosas que es principales, digamos, grandes que se están discutiendo. Una es temas más profundos en donde yo entiendo, por lo que escuché, que hay más de 1,200 propuestas dentro de la CAME de reformas en donde hay temas de cuotas, hay temas de distritos, de subdistritos, hay temas de listas, ¿verdad? De todo tipo, digamos, eso es como lo más profundo. Y luego otra que habla de solo reformar esas cosas que hicieron que el proceso electoral anterior fuera tan caótico, ¿verdad? Como bien señalaba Marielos. Yo escuché a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral diciendo que ella apostaba más, o que ellos apostaban más por una reforma acotada a pocos temas, ¿verdad? Al Tribunal Supremo Electoral le toca recoger todo lo que sale de la CAME, sistematizarlo y hacer una propuesta, ¿verdad? Sí le toca y no le toca. Ajá. O sea, digamos, están obligados por ley a convocar a la CAME, pero no necesariamente lo que salga de la CAME se tiene que convertir en una iniciativa de ley. Y eso es lo complicado, ¿verdad? Entonces, el Tribunal Supremo Electoral básicamente podría lavarse las manos de lo que se discutió y los consensos que hubieron dentro de esas discusiones y decir, esto es lo que yo quiero plantear a partir de nuestra experiencia como Tribunal Supremo Electoral. Claro. Pero no está tomando en consideración a las otras organizaciones. Y por eso es importante que esto se vuelva prioritario dentro de la discusión pública, porque lo que sale de la CAME y lo que se discutió en la CAME también tiene que, de alguna u otra manera, materializarse en la iniciativa de ley que vayan a presentar en las próximas semanas, que anunciaron que ya lo iban a hacer. ¿Y en qué plan los vemos?
Con la reforma parece que vamos por el mismo camino de experiencias anteriores, sobre todo con un escenario muy parecido al que había mencionado Marielos de 2017. Vemos que después de la reforma electoral de 2016, donde hubo bastante acompañamiento de cooperantes y de instituciones internacionales especializadas en el tema, ojo, antes de que salga el soberanismo, Sí. no, tranquilos, no pasa nada, no hay injerencia, pero sí existe una experiencia internacional donde hay organismos internacionales de instituciones especializadas al estudio de la democracia que acompañaron el proceso de reforma de 2016 y que luego en 2017 Mario Taracena le hereda. Porque recuerden que en ese tiempo la UNE tenía esa alianza con FCN, como bien había explicado Marielos, y que pues, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, porque ojo, aquí hay que hablar de actores. Está la CAME, que es lo que hablamos y los diálogos que se dieron, las fases que vamos a ir hablando más tarde, pero nada pasa si no se va a la comisión, o sea, todos los caminos nos terminan llevando a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, quienes son los que terminan discutiendo cualquier propuesta de reforma electoral que se vaya a dar. Obviamente eso después pasa a la CC y ahí la CC es la que agarra su checklist y dice sí, no. En 2017, ¿y por qué tanto parecido al escenario de 2017? Porque nuevamente, actualmente la Comisión de Asuntos Electorales la tiene la UNE. La UNE de la facción de Adín Maldonado, al parecer. Que el diputado Ignacio Quijada de Chiquimula, él tiene la presidencia de la comisión y en la comisión, por supuesto, está Adín Maldonado, está Inés Castillo y hay bastantes personajes de la UNE, un escenario muy parecido al de 2017 porque en aquel entonces estaba nuevamente Mario Taracena, si no estoy mal estaba Carlos Barreda también. Hay varias similitudes con ese escenario, donde en 2017 muere el tema de los subdistritos porque se presenta esa consulta a la CC. La CC en aquel entonces dijo que no, porque así estaba en la Constitución y ahí murieron los subdistritos. Entonces, en ese sentido, el escenario actual es bastante parecido, porque ahora quien tiene la discusión, quien tiene en sus manos la discusión, es precisamente la UNE, quien va a dirigir la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República y todo parece a que tienen la intención de que se pase una propuesta este año. Adín Maldonado sacó un video en redes sociales cuando estábamos en el tema de las discusiones de la CAME, donde precisamente le explicaba sobre ciertos plazos que tiene, si no estoy mal, hasta el 15 de mayo el tribunal para enviar la propuesta y luego ellos discutirla más o menos hasta mediados de junio, si no estoy mal, para cumplir con los plazos que establece, digamos, todo el tema de la reforma y del proceso electoral, pero yo sí veo que vamos a irnos perdiendo nuevamente ahí sí que en la superficialidad y que, ojo, como esta reforma la hacen los políticos, los políticos van a reformar para los políticos. O sea, por mucho que los incentivos ahí están precisamente para que se reforme a gusto y gana de los partidos políticos, porque al final del día quienes están son los congresistas están en los partidos políticos y entonces al final del día, y una de las discusiones, de hecho tengo una anécdota de las discusiones en la CAME, que una persona me decía, mire, pero es que nosotros estamos viendo las propuestas desde sociedad civil y la respuesta que hicimos con mi compañero era, pues mire, es que las propuestas no se pueden ver desde sociedad civil, sino que hay que verla desde la óptica de los políticos y cómo la van a usar los políticos, porque al final quienes terminan jugando bajo esas reglas son los propios políticos. Claro. Entonces uno no puede verlo desde afuera sin pensar precisamente en que puede salir bien, que puede salir mal y que, ojo, siempre echa la ley, echa la trampa. Entonces yo sí veo que el proceso se va a ir empantanando un poco y es probable con la actual CC, así como la CC anterior, terminen votando bastante de las propuestas que se terminen presentando al final en la iniciativa final, que como bien mencionaba Marielos también, puede que lo que el tribunal está actualmente sistematizando, que ojo, hay varios procesos de sistematización y vamos a ir entrando más adelante en ellos, pero el tribunal, no está obligado a presentar una propuesta. Si se presenta esa propuesta, al final del día, la comisión puede decidir abordarla, adoptarla
o desecharla. Porque puede, y yo más creo, lo hablamos fuera del aire, ¿no? Que el escenario va a llegar los magistrados, se van a tomar la foto con la comisión, muy bonito y todo, con su iniciativa. ¿Y qué va a pasar? Van a discutir la iniciativa que ya está cocinada, que tienen ahí la UNE, que de hecho es la iniciativa 6332, que fue presentada a Dirección Legislativa el 13 de diciembre, ojo, 13 de diciembre, y que se conoció en el Pleno el 8 de febrero. ¿Quiénes son los ponentes? Me preguntarán. Inés Castillo de la UNE, diputada distrital de Santa Rosa, Vivian Navarijo, que era secretaria, pero con la reconfiguración que hubo cuando perdió la presidencia de la bancada de San Marcos. Ella es de San Marcos, del partido Nosotros, ahora es independiente, entonces hay muy poca información en la página del Congreso también. Está Napoleón Castillo, hijo de Inés Castillo, de la UNE. Está Gustavo Cruz, de Viva, de Lista Nacional. Raúl Solórzano, de la UNE, de Quiché. Como verán, la mayoría de ponentes son de la UNE. Está Marlene Matías, de Baja Verapaz, también de la UNE. Carla Cardona, de la UNE, de Huehuetenango. Y los únicos dos que no firmaron la iniciativa son Rudy González, de Viva, del Departamento de Guatemala, y Román Castellanos, de Semilla / Independiente, del Distrito Central. O sea, vemos que en un escenario, volviendo al símil, con 2017, un escenario controlado completamente por la UNE. Por la UNE, pero una UNE distinta. Ahora, interesante que la UNE tenga tanta relevancia. La tiene en el tema de competencia, que es un tema, digamos, también importante para este gobierno y para el Partido Semilla, y lo tiene ahora en la reforma electoral también. Marielos, ¿qué vieron dentro de la UNE, de las organizaciones que participaron? ¿Qué espíritu había? ¿Hay un espíritu de reforma estructural o hay un espíritu de reforma de resolvamos lo que nos provocó problemas en la elección anterior? Mira, es que lo que pasa es que la UNE no necesariamente participó de la CAME. La UNE estuvo acompañando el inicio de la CAME el año pasado y también va a estar acompañando como parte de los 5 partidos políticos que está acompañando el Tribunal Supremo Electoral cuando la presente. El TC tiene una obligación de presentar en el primer periodo ordinario una iniciativa de ley. Lo que no tiene obligación es de que lo que salió y los consensos que hubo en la CAME se incluyan en la iniciativa de ley. Entonces, definitivamente, sí o sí, creo yo que vamos a ver una iniciativa de ley que se va a presentar y que nos da chance más o menos de discutirla, porque cuando el Congreso va a empezar a decidir sobre los jueces es hasta junio, que también es curioso, ¿verdad? Porque esto deberían presentarlo ya al Tribunal Supremo Electoral en abril, les queda abril y mayo para discutirlo y para ponerlo y agendarlo dentro de la discusión dentro del Pleno o la asignación directamente de asuntos electorales. Entonces, lo que yo veo con respecto a lo que está proponiendo la UNE no necesariamente refleja un poco lo que vimos y consensos que escuchamos dentro de la CAME. ¿En qué sentido? Las propias personas del Tribunal Supremo Electoral que estaban sistematizando, a mi parecer, y no lo digo porque nosotros lo propusimos, había un sentido de tratar de que su trabajo tampoco estuviera expuesto a la judicialización extrema que vimos durante el proceso. ¿Qué trabajo en específico? Me refiero al tema de las adhesiones, ¿verdad? Nosotros como Ciudadanía Celeste propusimos las adhesiones digitales que saben que no ni siquiera necesita pasarse en una ley, sino puede ser solo una actualización de la norma del Tribunal Supremo Electoral, lo cual facilita ese cambio, ¿verdad? Entonces, ahí por lo menos creo que el propio Tribunal Supremo Electoral estaría dispuesto a adoptarlo porque estamos viviendo los problemas del partido Vamos y del partido Semilla y también de los del registro de ciudadanos de que están siendo acusados de estas anomalías a la hora de aceptar o no aceptar adhesiones. Eso es uno. El otro tema que creo que van a querer de alguna u otra manera protegerse el Tribunal Supremo Electoral y que sí va a incluirse dentro de la iniciativa de ley es cómo ellos se vuelven más independientes financieramente, ¿verdad? Algo que vimos y que ha pasado hasta la fecha es que después de la segunda vuelta, después de la primera vuelta, los fondos dejaron de asignarse y dejaron de ejecutarse al Tribunal Supremo Electoral y que ellos todavía tienen deuda con su propio personal para pagarles, ¿verdad? Entonces, me imagino que eso van a también querer ellos tener una autonomía financiera que los deje fuera de esa discusión política y esa amenaza y esa chantaje político que pueden ser sujetos por parte de los partidos políticos o por parte del gobierno de turno, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que van a alguna u otra manera presentar. Ahora específicamente lo que está presentando la UNE e Inés, yo no veo
o no sé si Alejandro me podrá corregir, no veo nada así sustancial que cambie los incentivos de la forma en que se generan los partidos políticos, y creo que ahí es donde debería ir nuestra lucha, o por lo menos nuestra lucha en Ciudadanía Celeste, ahí es. ¿Cuál es la propuesta? Para tener una idea de cómo mejoramos el acceso de la ciudadanía a los partidos. Nosotros, nuestro objetivo era cómo hacemos para que las personas puedan tener un pleno uso de sus derechos electorales, desde organizarse hasta votar y hasta verificar que el proceso sea respetado, ¿verdad? Entonces, una de las propuestas y las más fuertes es la adhesión digital. ¿Por qué? Porque eso le permite a quienes quieran adherirse hacerlo de una manera más fácil, de una manera mucho más controlada, y que no estén sujetos a lo que vimos, donde hay gente que fue adherida sin su consentimiento, o gente que quiere desafiliarse de un partido y no lo puede hacer porque tiene que llegar al Tribunal Supremo Electoral y llevar una hoja y pedir que los desafíen, a pesar de que eso debería ser algo de manera remota y digital. Eso es una. La otra es que queremos también que los migrantes puedan tener acceso al voto del listado nacional y al listado Parlacén, ¿verdad? Porque actualmente los únicos migrantes que votan son los que están en Estados Unidos y solo pueden votar por presidente y vicepresidente. No pueden votar por ninguna de otras papeletas, así que no tienen representación dentro del Congreso. La otra que proponemos y que tiene que ver con fiscalización y transparencia es de que el propio Tribunal Supremo Electoral haga un convenio con el CHN, que es el banco, digamos, uno de los bancos nacionales, digamos, públicos, para que los partidos y los comités puedan tener una cuenta de banco. Es que esto es un reto también para quienes quieran hacer las cosas diferente y de una manera transparente, porque abrir una cuenta de banco no se imaginan lo complicado y lo difícil que es. Entonces, al tener este convenio, ya le facilitas a los comités de que se inscriban, tengan su cuenta, y de alguna u otra manera también una fiscalización por parte del Tribunal Supremo Electoral de qué están recibiendo, cuánto están gastando, etcétera, ¿verdad? Y lo otro que proponemos es el empadronamiento digitalizado o automático. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando tú llegues al RENAP y le digas al del DPI, bueno, quiero sacar mi DPI, ahí de una vez te pregunten, ¿quieren que lo empadronemos de una vez? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, ahí estás reduciendo un montón de gastos y un montón de pasos que tiene que hacer la gente para poder ejercer su voto. Hay mucha gente que no sabe que tiene que empadronarse para votar. Y se enteran el día de las elecciones, cuando intentan votar y dicen, usted no está empadronado, ¿verdad? Usted no está esto. Entonces, hay que reducir esos costos. Y esas son algunas de las propuestas que estamos promoviendo. Ale, tal vez ya para irle dando forma a lo que puede pasar. Digamos, ya hablamos un poco de que vos decías, y Marilos también, que la propuesta de Inés Castillo es la más probable que camine, porque además ellos tienen control de la Comisión de Asuntos Electorales, entonces pues ahí pareciera que por ahí va a ir la cosa. Y luego la otra es que también van a dar acompañamiento al Tribunal Supremo Electoral en esta propuesta que ellos van a hacer, porque creo que sí la van a hacer, ¿verdad? Eso sí está claro. Luego, otra cosa, que había un grupo pequeño de personas que van a ser contratadas por el Tribunal Supremo, o ya fueron contratadas por el Tribunal Supremo Electoral para hacer esta sistematización y la propuesta de reforma. Eso, ahí estaba el exdiputado Roberto Villate, ¿verdad? Que no sé cómo paró ahí, y la exdiputada Inés Montenegro, lo cual yo sí celebro porque es una persona que me parece que fue una pérdida que saliera del sistema político. Pero ¿qué esperamos de todo ese chirmol de problemas que vemos? Porque si es un poco de problema que las expectativas de las organizaciones que saben del tema, de la ciudadanía y partidos políticos de información vayan por un lado, y las expectativas de los diputados y del mismo Tribunal Supremo Electoral vayan por otro lado, ¿verdad? Pareciera que lo coyuntural está del lado de los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral, y lo estructural está más del lado de las organizaciones sociales y de pues, tanques de pensamiento o partidos en formación, que se entiende, pero hay una desconexión importante. No, sí y no, te iría ahí con esa pregunta, porque efectivamente, así como hay organizaciones que llegaron con propuestas bien elaboradas, programáticas, incluso algunas que tal vez no son las más viables para nuestro sistema, como por ejemplo abrir y desbloquear las listas, solo así, por ejemplo, no lo comparto.
técnicamente tiene 1001 problemas, pero digamos que es una propuesta que al menos llevaba un fundamento teórico, técnico, pero por ejemplo había muchas otras organizaciones que llegaban con una carta de Santa Claus, querían limitar la reelección de diputados, querían limitar la reelección en sí para incluso poderes locales, querían bajar el umbral del voto nulo sin abordar el tema de que se tuviera que repetir con otras candidaturas. Había de todo. Había un mix, y creo que esto es muy importante para la audiencia, había una especie de mix entre propuestas serias y propuestas coyunturales o propuestas muy específicas, como por ejemplo lo de la alternancia y paridad, que yo sé, posiblemente me van a funar en los comentarios de redes sociales, pero la propuesta, y de hecho lo platicábamos en las propias mesas de la CAME con compañeras, es que por la propia fórmula electoral y por cómo están conformados los distritos, o sea, la propia alternancia y paridad se termina anulando a sí misma. O sea, empezamos a hacer la mate ahí con varias personas dentro de las mesas. Mira, es que si tal partido saca tanta cantidad de votos, de cajón mete 3, 4 diputados de un solo y el siguiente mete un diputado y entonces... genera un millón de inconvenientes técnicos que, ojo, esto viene de la iniciativa de la diputada Villagrán, que la aplaudo y la celebro, pero que al final del día, a nivel técnico, se cae. O sea, a nivel técnico genera millón de inconvenientes a la hora de la adjudicación de escaños. Y que los incentivos, como bien mencionabas actualmente, sí, hay ciertas organizaciones con ciertos incentivos y los partidos políticos también con sus propios incentivos, pero quien tiene la partida ganada ahorita son los partidos políticos. Para hablar un poquito de cómo se conformaba la CAME, la primera fase de la CAME es, pues, se convoca, el tribunal convoca a la CAME, fue un acto que hicieron allá afuera del tribunal con el presidente. Le dieron un reconocimiento al presidente, la fue cosa más extraña del mundo, pero bueno. Cuestiones protocolarias que básicamente obedecen a la ejecución presupuestaria. Sí. Y ahí darle su diploma, su plaquita, no sé qué le llaman. Parecía clausura de colegio, así. Sí, porque ahí estaba incluso el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, el diputado Quijada, y se abre a esa primera fase donde las organizaciones sociales, políticas, las organizaciones académicas presentan sus propuestas. El tribunal habilitó un portal para subir las propuestas. Se subieron aproximadamente más de 1,200 propuestas y que ahí es donde empieza el primer corte, porque se cierra esa primera fase de subir las propuestas y la Secretaría Técnica del tribunal, que ojo, el tribunal hay gente muy valiosa, hay gente valiosísima que estuvo en las discusiones de la Cámara, los moderadores, de verdad, personas excepcionales con un conocimiento, gente de carrera, que uno dice, eso sería ideal tenerlo en todas las instituciones, con un bagaje, una experiencia y un conocimiento valiosísimo, pero... ahí, antes de los diálogos, primero se hace ese primer corte, el tribunal genera de ese primer corte los 6 ejes temáticos que eran sistema electoral, sistema de organizaciones, estaba el de régimen de financiamiento y medios, el de justicia electoral, el de fortalecimiento a la autoridad electoral y el del proceso electoral como tal. Eso se dividió, ya después se convoca a los diálogos, esos diálogos se dieron durante 2 semanas, los lunes, miércoles y viernes por 2 semanas, y cada día se abordó uno de los ejes específicos y cada eje tenía su serie de subtemas. Ojo, no vamos a entrar tampoco a tanto detalle para no aburrir la audiencia, pero se discutía, por ejemplo, en el día 1, sistema electoral, y boom, aparecían todas las propuestas de sistema electoral, las organizaciones que habían subido propuestas y las que no. Digamos que cada organización tenía aproximadamente 15 minutos 20 para hacer su presentación y luego se iba discutiendo alrededor de esas propuestas y había una persona, el moderador del tribunal y la persona que andaba sistematizando la información, y después, me imagino yo que es lo que están haciendo ahora las personas del Tribunal Supremo, es que están sistematizando todo eso que se discutió en las mesas de la CAME. Y eso es lo que eventualmente va a terminar curando el tribunal. Que, ojo, ahí estaba precisamente el exdiputado Villate, la mano derecha de Valdizón. Ustedes lo recordarán en la 8ª, en la 7ª y en la 6ª legislatura. Sí. Primero con la 1 y luego con Líder, que era la mano derecha de Valdizón y que en estos últimos 6 meses hablaba sobre el tema del fraude electoral y digamos todos esos temas. Y ¿Cómo termina esa persona ahí? Es que es inconcebible. Termina como asesor del Tribunal Supremo Electoral, contratado con nuestros impuestos. Que, ojo, después por conflicto de interés, él decide presentar su renuncia a la magistrada presidenta y se queda en Ninette Montenegro, la exdiputada Ninette Montenegro,
como la consultora específica para los partidos políticos. Digamos, ella termina trabajando con ella está trabajando con los partidos políticos toda esa parte, y es la Secretaría Técnica del Tribunal la que se encuentra ahora. Ahí sí que me imagino que están trabajando todo el equipo y que la labor que hacen es admirable, trabajando para sistematizar precisamente esta segunda sistematización, que es todo lo que se discutió en la CAME, para que luego el tribunal analice si presenta o no una iniciativa. Marielos, la metodología de la CAME es buena. O sea, lo que escucho de lo que decía Alejandro, es bueno, digamos, el proceso de escuchar, el proceso de sistematizar, de llevar esas propuestas, de los diferentes pasos. Yo creo que es un proceso bien armado, bien pensado, ¿verdad? Esto obviamente topa en ya cuando se llega a lo político, ¿verdad? Cuando se llega a la discusión política, ¿verdad? ¿Qué expectativas tenemos de esto? Yo diría que voy a rescatar varias cosas positivas primero de la CAME, además de lo que ya mencionó Alejandro con respecto a la metodología. La importancia de la CAME es de que vos vas a llegar a escuchar posturas que posiblemente no se escuchan dentro de la opinión pública ni son reflejadas dentro del Congreso. Por ejemplo, la Asociación de Personas Discapacitadas que estaban dentro de nuestra mesa y nos explicaban las barreras que ellos tienen a la hora de poder ejercer sus derechos electorales. Eso me parece sumamente positivo porque nos da perspectiva a los analistas, a quienes queremos formar partidos políticos y al propio Tribunal Supremo Electoral sobre las deficiencias que existen para las personas que tienen una discapacidad pero que quieren ejercer y tienen todo el derecho de ejercer sus derechos políticos. Entonces, eso es uno. Dos, nosotros fuimos el único comité pro formación partido político dentro de la CAME y también nos hicimos escuchar, cosa que no hubiéramos podido hacer porque los partidos políticos tienen el monopolio de esa discusión, ¿verdad? Por el hecho de que están dentro del Congreso y por el hecho de que ya entraron en ese tablero. Entonces, eso también es importante. Ahora, con respecto a qué vamos a ver en estos próximos días y en estas próximas semanas, me parece que aquí es la oportunidad, por ejemplo, del partido oficial. Vimos ausencias durante la CAME, pero es acá donde ellos tienen que entrar a jugar. ¿Y por qué? Y porque esto debería ser una prioridad para ellos y sobre todo para el bloque y Semilla en el legislativo, es de que precisamente están sujetos a una investigación que puede ser espuria y que puede ser discrecional con respecto a las adhesiones de su partido, ¿verdad? Entonces, algo como las adhesiones digitales podría ser una prioridad para ellos. Podrían ayudar a reducir esa discrecionalidad y de alguna u otra manera a romper con el monopolio de los que quieren organizarse y tienen el dinero para organizarse y utilizan prácticas clientelares para organizarse. Entonces, aquí es donde ellos deberían tomar el liderazgo de esa discusión. En la comisión están personas que llevan años estudiando esto, como José Carlos Sanabria, que podría ser un referente para que esto no sea un sello de Inés Castillo el que se esté aprobando o el que se esté discutiendo, sino sea un sello de las muchas voces que se han acumulado para decir no nos gusta nuestro proceso electoral actual, no nos gusta nuestra representación política partidaria actual y por eso es necesario reformarlo, ¿verdad? Que esa es realmente la razón por la cual nace la CAME, porque había un descontento generalizado en cuanto a la representación y en cuanto a cómo existía esa discrecionalidad a la hora de quién participa, quién no participa y cómo le dabas esas credenciales para que pudieran participar. Entonces, creo que este debería ser también un tema prioritario para la bancada Semilla y especial para los diputados que están dentro de la comisión, de que digan, vamos a hacer una reforma, pero una reforma que solvente los problemas que están diciendo la ciudadanía, que es, queremos mejor representación, queremos poder participar, no queremos caer en las prácticas clientelares de los partidos tradicionales y queremos poder ejercer plenamente nuestros derechos. Bien, yo con eso cierro la discusión sobre el tema, pero vamos a seguirlo analizando más adelante porque este es un proceso que lo vamos a ver, creo yo, llegar a, no sé si al punto final, pero sí avanzar este año, ¿verdad? Y en los años que vienen también. Y es muy importante porque es lo que nos va a poner las reglas de hacia qué proceso electoral vamos caminando, ¿verdad? Si me permitís, yo creo que la última conclusión debería ser que como sociedad tenemos que tener un consenso sobre qué tipo de sistema de partidos políticos queremos y qué tipo de sistema electoral queremos, ¿verdad? Porque lo que ha sucedido en los últimos procesos es de que hacemos esos pequeños parches que no dimensionamos las consecuencias que pueden tener al final. Entonces, ese debería ser el primer paso. El consenso generalizado de qué tipo de partidos queremos,
cuántos partidos queremos, la calidad de los partidos que queremos y qué queremos que sea el proceso electoral y el rol del Tribunal Supremo Electoral y cómo esos magistrados llegan a tomar esas decisiones. Si llegamos a ese consenso, yo por lo menos me daría por satisfecha porque estaríamos reencauzando la discusión al tipo de sociedad que queremos y a ese futuro que queremos y de cómo no empezamos a hacer esos parches que después venimos 5 años después, ¿se acuerdan de aquella reforma que aprobaron y esto es lo que provocó, etcétera, etcétera? Que lo ha dicho millones de personas, no millones, miles, varias personas que han estado aquí en Tangente de las repercusiones y consecuencias que tienen el reformar cosas coyunturales. Ale, ¿una conclusión? No, definitivamente comparto con Marielos la necesidad de ver, y eso lo hablábamos precisamente en las discusiones de la CAME, era precisamente que hay que ver el sistema como un sistema. Es que al final del día, si por ejemplo yo quiero bajar de peso o yo quiero aprender a hacer alguna especie de oficio, algún hobby, eso no es solo, por ejemplo, si yo tengo alguna enfermedad, no solo, voy a tratarme el cáncer con una aspirina, ¿no? O sea, eso requiere radioterapias, quimioterapias, requiere tomar medicamentos, requiere revisiones periódicas. Y es que eso es lo que nos ha fallado con el tema de la reforma electoral. No lo vemos como un sistema. Lo vemos como, por ejemplo, en la anterior discusión, que Iván Velázquez dijo que era el financiamiento, entonces nos enfocamos a todo el tema del financiamiento y precisamente uno de los temas que se hablaba era la dificultad que había con el tema del financiamiento. Es que no nos gusta, por ejemplo, cuando Manuel Valdizón pintó la montaña en Camino a Chimaltenango de color rojo y entonces vamos a regular hacia esa vía y limitamos por completo el tema del proselitismo y precisamente hoy es esa mordaza donde los partidos políticos se excusan de poder emitir opinión pública, precisamente como en toda democracia, ¿no? Los partidos tienen que pronunciarse sobre la coyuntura nacional e internacional, fijar sus posturas, cosa que actualmente no hacen porque se esconden en el 94 bis, porque no vaya a hacer que el tribunal nos vaya a meter una multa. Y entonces, al final del día, si no vemos las reformas de manera sistémica, como bien mencionaba Marielos, vamos a seguir con esos parchecitos coyunturales que solo nos van a generar consecuencias no deseadas a futuro y que, ojo, hay muchas cosas que puede que sean socialmente muy populares, pero que no son viables sistémicamente y que al final del día, como bien menciona el gran profesor Eduardo Fernández, un gran maestro en tema electoral, él menciona que toda reforma electoral va a tocar la gobernabilidad y la representatividad. Y todo lo que va alrededor del sistema gira alrededor de esas dos grandes variables. Porque si, por ejemplo, hablamos de limitar proselitismo, limitar financiamiento, ahí estamos abordando el tema de la gobernabilidad. Si hablamos de cambiar la forma de elección, limitar la reelección, etcétera, etcétera, estamos hablando de la representatividad. Entonces, si tocamos una, eso tiene consecuencias en lo otro y hay formas sistémicas de ir abordando esos problemas. No son los parchecitos coyunturales lo que nos va a llevar a rescatar nuestra democracia. Freedom House, está Videm, que son, digamos, dos de los grandes medidores de democracia, que eso le podría ser, sería un insumo valiosísimo para el tribunal de ir viendo cómo podemos ir subiendo en esos indicadores para poder ir mejorando la calidad democrática, porque estamos a las puertas del autoritarismo, estamos a las puertas de la autocracia. Y en los indicadores somos la última democracia antes de caer en las famosas Cuba, Nicaragua y Venezuela. Guatemala sí, le saca una diferencia porcentual grande respecto a en las calificaciones, pero estamos ahí y nuestra democracia se está perdiendo a cuentagotas y tenemos que rescatarla. Gracias, buen mensaje ese de cierre. Gracias por esta discusión, muy interesante, como les digo, invitada Marielos también para seguir discutiendo este tema porque lo vamos a ver pronto. Y también les agradezco por venir a Tangente y en este aniversario nos ponemos sentimentales, entonces les agradezco por brindarnos siempre su tiempo y hacer de este espacio lo que es. Así que muchas gracias. Y también gracias a ustedes por vernos, por estar siempre en cada episodio y por seguir de Tangente. Y esperamos otro año más, ¿verdad? Después de esto. Así que gracias y los vemos en el aniversario. Yo no, pero a los demás sí. Adiós y volvemos.